Muy bien. Continuando con la ponencia, deseo que tomen apuntes importantes en relación al tema antes mencionado. Algo que de nosotros debemos ya encaminarlo y entenderlo, ¿no? Básicamente también para poder fortalecer vuestros conceptos eh, en la sustentación de tesis, chicos. Estoy viendo muchas dificultades, ¿no? Al menos con los chicos que están concluyendo la carrera y están buscando graduarse, ¿no? Sucede que hay temas que gestión, o sea, el concepto de gestión los deben manejar, pero lo básico que les estamos enseñando. Hay estudiantes que no saben definir algunos conceptos, ¿ya? Primer nivel, segundo nivel, que los hacemos, ¿no? O sea, entonces llama un poco la atención que ya sustentando tesis no puedan sustentar cuando quieren, eh, por ejemplo, elaborar su grupo poblacional de estudio y definir pues el muestreo, ¿no? En específico. Y si se refiere a un hospital, lo tienen que definir específicamente dónde lo va a realizar, ¿no? La categorización del hospital en marco a las normas técnicas vigentes, ¿no? Entonces, eso sí llama la atención, ¿no? La verdad, probablemente no les han observado porque no han incidido en el tema, ¿no? Probablemente han incidido más en el tema clínico. Entonces, ahora me toca participar como jurado A, jurado B, estoy encontrando muchas deficiencias. El mismo que se debe subsanar, ¿no? Estamos hablando de conceptos muy básicos. Por ende, es importante que ustedes tomen en consideración lo que se está llevando a cabo. Muy bien. Habíamos mencionado, el liderazgo está asociado básicamente al poder de conocimiento, ¿no? El poder de conocimiento implica no necesariamente que conocer el concepto clínico, o sea, la clínica del amor y mortalidad del paciente, sino se debe entender que el conocimiento debe ser un bagaje también de conocimientos culturales, ¿no? Por ende, el líder es aquella persona que inspira, ¿no? Que inspira al equipo, ¿no? Inspira al equipo. Por ende, ustedes están encaminados a ser líderes por naturaleza. ¿Por qué? Porque están conglomerando pues conceptos de diversa índole en el campo clínico, ¿no? Sin embargo, que el concepto clínico nomás no les va a ser el tipo de persona que requerimos. Eso sugiere que ustedes deben conocer también parte de cultura general, conceptos básicos, perdón. Ya les mencionaba, acabo de salir con de una llamada que me está interfiriendo en el proceso, van a disculpar. Ya, ahora sí. Les mencionaba, ¿no? El liderazgo básicamente está asociado al poder de conocimiento. Sin embargo, es importante que ustedes también tengan conceptos y conocimientos del bagaje social y cultural, ¿no? Para ser referente como tal. Y de repente es una de las líneas que el médico ha perdido, ¿no? A razón de ello, que muchas otras profesiones están encaminando el liderazgo de la gestión sanitaria. Cuando hablamos de gestión sanitaria, no necesariamente nos estamos refiriendo eminentemente al componente administrativo, que es otro mundo, sino al componente clínico, ¿ok? Entonces, ustedes, ¿no? Antes de ser personas naturales en el establecimiento, son médicos y líderes del proceso. Para ello, tienen que demostrar, ¿no? Primero, como personas, segundo, como profesionales, ¿no? Como personas naturales responsables en su trabajo y trabajar y buscar trabajar en equipo, ¿no? Siempre es el trabajo en equipo en el establecimiento de salud. Y vamos a poner un ejemplo, si digamos tienes un paciente simplemente con una deshidratación severa,
que ingresa al establecimiento con diarrea o frecuentes y no controladas, lo primero que va a requerir pues que ese paciente le coloque una vía, ¿no? Entonces, para ello requieres, tú lo puedes realizar, ¿no? Pero requieres agilizar procesos, ¿no? Y hacer que el paciente venga en las últimas instancias y se muera en tus manos, ¿no? Entonces requieres canalizar la vía lo más rápido posible, organizar todo el equipo de venoclisis, los sueros como corresponde, la medicación que corresponda, pero eso te debe ayudar enfermería, ¿no? Si tú puedes canalizarlo oportunamente, mejor, ¿no? Pero si no lo puedes, te tiene que ayudar enfermería. Entonces es importante el trabajo en equipo. Y para ello, lo primero que tienes que ganarte es la confianza del equipo. ¿Y cómo te vas a ganar la confianza? Con tus conocimientos, tu sapiencia, tu habilidad para manejar escenarios distintos y poder entender también al otro escenario, ¿no? A todo el otro recurso humano donde te estás adquiriendo. Eh, ¿Cuáles son las bases y fuentes de poder mayor, o sea, que se reconoce en el mundo, ¿no? Un poder coercitivo, un poder en el que está fundamentada básicamente por el temor, pero ese es básico en establecimientos de salud, el poder jerárquico, pero eso no es definitorio en profesionales que tengan la competencia de líder, ¿no? El poder de recompensa, el poder legítimo, el poder de expertos y poder de referencia. Pero para ser líder no se trabaja con el temor, sino con la experiencia y con la seguridad que tú vas a plantear las soluciones que se ameritan en el momento, ¿no? Y siempre cuando hay recompensas, ser equitativo en lo posible, ¿no? La jerarquía está en función a a los procesos administrativos propios del establecimiento en el nivel en el que te encuentras, ¿no? Esta jerarquía está asociada siempre a documentos técnicos. Sin embargo, la jerarquía del médico por naturaleza en el establecimiento es la más alta, por muy joven que fuera. Y esto está asociado básicamente en las habilidades y conocimientos que tiene el profesional médico, ¿no? Y el poder de referencia basada en la posición de recursos y características personales deseables por parte del individuo. ¿Qué quiere decir ello? Es el antecedente que uno tiene, ¿no? Como profesional o como estudiante, ¿no? Y es importante que ustedes lo cultiven como tal. Siguiente. Este es un aspecto muy importante que ustedes lo tienen que entender. Gestión del conflicto, ¿ya? Gestión del conflicto. Entonces, cuando hay conflictos en los establecimientos de salud, y si ustedes tienen la potestad o el liderazgo o la recomendación de la gestión del establecimiento, a lo cual habitualmente en el Perú les llaman jefes, o sea, mal llamados jefes en gestión, les deberían llamar directores, o gerentes, gerentes de tercera línea, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes, ¿no? En esa posición deben aprender a resolver conflictos, ¿ya? Siendo jóvenes, vuelvo a mencionar, siendo jóvenes, mucha gente se les va a duplicar o triplicar el concepto, ¿no? La edad. Va a haber problemas, incluso problemas sentimentales muchas veces. ¿Y quién tiene que resolver eso? ¿La justicia? No, probablemente ustedes van a tener que resolver en primera instancia. Y cuando ustedes no puedan resolver, probablemente se irán al otro escenario, ¿no? Entonces, para ello es entender a los dos escenarios, ¿no? A las dos partes. Y muchas veces estos conflictos, pues, se generan por diversa índole, ¿no? Los conflictos frecuentes son pues, conflictos disfuncionales, ¿no? Entonces dice, no, pues este estudiante es a ver, vamos a poner un ejemplo, un personal de salud que tenga un interés particular de asumir la jefatura y tú eres el médico que está ingresando y eres joven y te han delegado la jefatura, ¿no? Entonces, hay personal que va a querer desvincularte de de la gestión, o sea, de tu primer, de tu primer reconocimiento en tu currículum vitae, ¿no? Tu primer reconocimiento como jefe de establecimiento, bueno, mencionar entre comillas, es un reconocimiento, ¿no?
es un currículum a tu formación como médico. Entonces va a venir personas que quieren asumir ello, por ende van a torpedear el proceso. A eso se llama conflicto disfuncional. ¿Cuándo es disfuncional? Cuando solamente desea sacarte sin argumento que busque la mejora del establecimiento. Sin embargo, se habla de conflictos funcionales. ¿Cuándo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Asume la jefatura del establecimiento, muy bien, pero hay un personal, independientemente de qué profesión fuera, desea asumir la jefatura, pero ¿por qué? Porque tú como jefe de establecimiento no te importa el desarrollo institucional, o sea, no haces seguimiento de los indicadores, te faltas, llegas tarde, no atiendes pacientes, no organizas al equipo, hay actividades propias del establecimiento que son indicadores que tienen que ser remitidos a la red, no lo remites, por ende, va a haber personas que van a decir, "Por un momentito, el establecimiento no está yendo bien, sus indicadores van a bajar, por ende, ya no vamos a tener los bonos que normalmente tenemos, porque hay desinterés del jefe de establecimiento, lo ideal es que dé paso al costado, ¿no? Por beneficio nuestro y por su beneficio del jefe de establecimiento, porque ese jefe de establecimiento, una vez concluida su función, probablemente reciba un bono, ¿no? Como productividad. Entonces no está siendo disfuncional, sino funcional. Entonces hay etapas de conflictos que nosotros podemos evidenciar en estas dos situaciones, ¿no? Gente que se opone, pero no aporta nada, ¿no? O hay otras intenciones particulares, se asocia a otros comportamientos que muchas veces no suman, sino restan, ¿no? Entonces, en lo posible, nosotros debemos adherirnos, si somos gestores en el establecimiento de salud, a profesionales o a personales que generen conflicto, pero de manera funcional, no a las personas que generan conflictos disfuncionales que solamente van a buscar restar, ¿no? El crecimiento institucional. Siguiente. Ah, acá hay una situación muy interesante, ¿no? Hemos hablado de los conflictos como tal, sin embargo, ya el conflicto se genera de repente irresoluble, ¿no? En el momento, por ende, como jefe de establecimiento, tú tienes que resolver el problema. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo típico que solemos hacer en este tema, es cuando dos personales de salud, tanto enfermero y obstetra, quedan embarazadas al mismo tiempo y al final el médico del establecimiento era el coautor del proceso, ¿no? Y tú como jefe de establecimiento te enteras y hay conflicto entre dos personas, enfermera y obstetra, ¿no? ¿Cómo tú resuelves ese proceso? Ahí está la gran interrogante, ¿no? Los dos están embarazados y dos van a tener niños y el papá y los tres trabajan en el establecimiento. ¿Cómo resuelves el escenario? Entonces ahí vas a un proceso de negociación, ¿no? Negociación integrativa y negociación distributiva. Lo mejor siempre es una negociación integrativa, buscar a los dos, ¿no? A los dos responsables, o en este caso a los tres, ¿no? Primero siempre hablar persona por persona y finalmente puedes buscar un consenso eh, con las tres personas, ¿no? Si en caso no puedas resolver como establecimiento esos tres escenarios, probablemente los tienes que remitir a la microred, si no hay microred, a la red de establecimiento para que los evalúen su escenario, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, en el ejemplo típico que ocurrió por Puerto Maldonado, ¿no? Madre de Dios, ese escenario que le voy contando, lo que hizo el jefe del establecimiento, pues fue en primer momento hablar con cada uno de ellos y finalmente no llegó a una reunión integrativa, sino hizo una reunión distributiva, o sea, los remitió a la red y la red que hizo lo sancionó, ¿no? Lo sancionó al médico y a las dos personas que estaban embarazadas no los podía suspender de su trabajo y los han derivado a diversos establecimientos de salud, ¿no? Entonces, por ende ha habido dos personas que probablemente no se han perjudicado en su actividad laboral, pero el tercero quedó perjudicado, ¿no?
Entonces, eso podría resolverse incluso en el establecimiento, pero lamentablemente lleva a otro escenario. Por eso buscamos siempre negociación integrativa, encontrar siempre la información de ambas partes, siempre es el objetivo entender a cada uno de ellos y buscar siempre puntos comunes, ¿no? Puntos comunes. En todo conflicto, en este caso como proceso de negociación, siempre va a haber un punto intermedio, no todos van a ganar, ¿no? Entonces se busca un punto intermedio. Muy bien. Siguiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda al respecto? Sí, pues entendamos que estamos poniendo dos ejemplos, ¿eh? Preguntas. Ya, vamos al siguiente escenario para poder concluir con la clase de hoy. Gestión económica, administrativa y financiera. Muchos nos preguntamos, ¿no? Si les pregunto a cada uno de ustedes, era pertinente que hagamos clases presenciales, sin embargo, por la necesidad que ustedes requieren, lo estamos realizando por las clases virtuales. Pero hay algo muy importante que ustedes lo entiendan, y esto lo voy a decir en voz alta, ¿no? Ustedes, a ver, voy a preguntar aleatoriamente, Esther Mireya, Sí, Esther, doctor, buenas tardes. muy bien, Esther. ¿Sabes cómo coberturan tus estudios? O sea, si paga tu papá, paga la comunidad por tu enseñanza en el semestre 2026. Al ser una universidad pública, doctor, es en parte la comunidad bueno, una mínima matrícula que se paga por el estudiante. Ya, muy bien. En sí, la matrícula no es, la matrícula es como un pase, ¿no? O sea, es como un boleto de pase para acceder a la universidad. Es una cuota simbólica que pagan, si no cobertura la remuneración de vuestros docentes, no cobertura el pago de servicios agua, luz, no cobertura qué actividades, a ver, por ejemplo, la biblioteca, el uso del bibliotecario, o sea, la remuneración del bibliotecario, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién es el que paga? La comunidad en sí pagamos todos, ¿no? Todos con nuestro aporte al presupuesto público. Y del presupuesto público viene, pues, la distribución económica mediante programas presupuestales a todas las entidades públicas, y dentro de ellos el sector educación, sector salud, sector agrario, etcétera, etcétera. Sin embargo, debemos de mencionar que la educación está subsidiada, ¿no? En el sector público. Por ende, quien paga es el Estado, ¿no? Por marco normativo. Pero no, eso no queda ahí, sino que paga, o sea, distribuye el dinero para todas estas actividades que os mencionan, incluso para vuestra propia educación, por un programa presupuestal, ¿ya? Y eso tienen que entenderlo, ¿ya? Entenderlo desde ese punto de vista. ¿Y ese producto de qué? Producto de vuestro sacrificio, ¿no? Vuestro esfuerzo al ingresar a la facultad, etcétera, etcétera. Eso es como un premio a vuestro esfuerzo. Ese premio a vuestro esfuerzo también debe ser evaluada, ¿no? Por ahí que ustedes hayan visto, hay estudiantes que no pasan el semestre dos veces, tres veces, los tienen que hacer descansar. No porque no los quieran ver, sino simplemente es optimizar el uso de recursos públicos, ¿ya? Muy bien. A ver, ya, a ver, siguiente diapositiva. En este capítulo conoceremos, pues, ¿no?, las relaciones económicas, calidad de atención en salud, conoce el manejo y gestión financiera, el financiamiento del servicio de salud, también el nivel de fondos a utilizar mediante la elaboración del presupuesto. En todo este capítulo que vamos a desarrollar vamos a entender, pues, cómo es el presupuesto que se hace uso para trabajar en salud, ¿no? Nuestro tema es eminentemente sanitario, entender de dónde sale el presupuesto y cómo se distribuye. Siguiente. Bueno, para ello vamos a entender
un tridente, ¿no? Gran parte de la gestión, eh, gran parte de la gestión siempre está asociado a un tridente, ¿no? Y ese tridente se menciona en lo siguiente: planificación, ¿no? Un sistema de control y para el proceso, para la ejecución de la gestión se hace una organización, ¿no? Una organización. A esta organización como tal lo llamamos, eh, en el sector público le llamamos, mm, los PPRs, ¿no? O sea, el presupuesto asociado. Porque entendamos que todo el proceso de gestión siempre está asociado a un presupuesto. Cuando hablamos de gestión administrativa, ¿no? Está asociado al presupuesto, la planificación y al control del mismo. ¿Ya? Entonces, no olvidarse eso, ese tridente, ¿no? Siguiente. Ahí empezaremos a entender la priorización de ámbitos en la gestión económica, administrativa y financiera en el Perú. O sea, cómo es que el presupuesto, ¿no? Sale y cómo es de dónde sale y dónde termina. O sea, vamos a entender de mejor manera. ¿Quién es el encargado del uso económico a nivel nacional? El Ministerio de Economía y Finanzas. Es como la caja, ¿no? Como la caja gigante que tendría todo el sector público. De ahí es donde sale la previa autorización, la distribución económica. No es que alguien le dé la gana al congresista y empiezan a imprimir, no es así, ¿ya? No es así, eso debe quedar claro. No es que se imprime al azar el dinero y se resuelve, no, sino que hay un sistema de control presupuestario liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Y este Ministerio de Economía y Finanzas se va a encargar de la distribución económica para los diferentes sectores: educación, salud, agropecuario, marítimo, o sea, defensa, ¿no? Seguridad, este, proyectos, megaproyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Mediante quién? ¿Con autorización de quién? Con la autorización del Ministerio, ¿no? Del Consejo de Ministros. Pero antes de ello, nos debe dar un marco normativo. ¿Quién nos da el marco normativo para hacer uso del recurso público? El poder legislativo, ¿ya? Mediante leyes, no, la ratificación o la modificación de las normatividades se distribuye, el presupuesto económico en todas las regiones, en todo el país, en todos los sectores, bajo una nominación de diploma, ¿no? De diploma, así lo llaman, ¿ya? Entonces, para tal uso de ese presupuesto, pues se hace efectivo, previa documentación, ¿no? Validada, que se llama, del planajer, o sea, documentos de planificación. A esto referimos el plan estratégico del sector o plan estratégico de las regiones, eh, el plan operativo institucional, el, y el TDR, ¿no? Terminan todo en TDR: plan operativo, plan estratégico, plan operativo y el TDR. Entonces, todo ese proceso está asociado a planificación y programación multianual, o sea, se elabora todo este proceso de organización y planificación con un periodo de un año de anticipación. ¿Y qué fechas del año concluye todo este proceso? En junio. Estamos a portas de poder cerrar nuestro proceso de planificación para el 2027. ¿Ya? Vuelvo a mencionar planificación, pero este está adherido al presupuesto, ¿no? ¿Y con qué presupuesto nosotros planificamos el próximo año? Con nuestro presupuesto histórico, ¿ya? Al que le llamamos PIA. PIA, y ese presupuesto es, estático, ¿no? Si es 5 soles para Cusco, 5 soles, ¿no? Y en función de esos 5 soles,
se hace la planificación. Puede que se incremente por diversas situaciones, ¿no? Por un marco normativo, digamos, no sé, inundación, derrumbes, etcétera, puede incrementarse el presupuesto, pero a ese incremento de presupuesto no, no permanente, se llama PIN, ¿no? Presupuesto, en el otro era PIA, presupuesto inicial de apertura, y el otro presupuesto inicial modificado, ¿ya? No se olvide. Seguidamente, una vez ya que, o sea, una vez ya organizado nuestro documento técnico, mediante un plan, tenemos la organización de la información económica. ¿Qué quiere decir ello? Que nuestro presupuesto que previamente hemos organizado, ¿no? Hemos planificado con los requerimientos técnicos de las diversas fuentes, los tenemos que evidenciar, ¿no? Evidenciar. ¿Mediante quién los evidenciamos? Mediante los PPR, programas presupuestales. En el sector sanitario aproximadamente tenemos 16 programas presupuestales que están gestionados por el sector educación, sector salud, incluso con otros sectores de los gobiernos locales. ¿Qué más se busca después de la organización? Se busca mejorar la calidad y la transparencia del gasto. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo uso del recurso público debe ser informado en un portal de transparencia del Estado. Otro aspecto, fortalecimiento del cumplimiento tributario y predictibilidad de los ingresos. Nosotros no podemos programar, ¿no?, un presupuesto de algo que no existe, o sea, no podemos programar de un presupuesto fuera del presupuesto inicial de apertura o de nuestro presupuesto histórico. Para ello, nosotros debemos cumplir con todo el marco normativo, con la remisión de los documentos a las entidades correspondientes afines al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué más buscamos en todo el proceso de gestión administrativa? Buscamos la articulación y modernización de los sistemas informáticos, que en la actualidad se va encaminando paulatinamente mejora. Sin embargo, algunos establecimientos o sectores, se podría decir, aún no hay mejoría, ¿no? Como es la autonomía universitaria, ¿no?, donde todo el proceso es burocrático y demora bastante el proceso de gestión. Siguiente. Muy bien, entonces cuando ya entendemos nosotros gestión económica, administrativa y financiera, vamos a entender cómo se articula todos estos documentos técnicos para el uso correcto y adecuado de los recursos públicos, ¿no? Hablando en términos de gestión económica. ¿Cómo se gestiona la economía pública? Previamente debemos tener documentos técnicos adheridos a ese presupuesto. Dentro de ellos tenemos políticas, ¿no? Políticas que se elaboran desde el alto nivel jerárquico, ¿no? A estas políticas le llamamos políticas de Estado. Estas políticas de Estado se articulan con las diversas subpolíticas regionales o del departamento o a veces local. Debemos entender que las políticas del Estado son como la paraguas, y dentro de la paraguas se encuentran las otras subpolíticas, ¿ya? Entonces, ¿qué fortalece a las políticas de Estado? Por ejemplo, dentro de ello está el Acuerdo Nacional, el Plan de Concertación, Foro de Acuerdo Nacional, que está asociado al Plan de Concertación. Esta, ¿no?, por las diversas entidades, ¿no?, que contribuyen a la gestión pública, pero está en un modelo del CEPLAN, ¿no?, un modelo del CEPLAN. Este modelo se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿ya? Esta tiene que ser validado por Presidencia del Consejo de Ministros. Vuelvo a mencionar, la Presidencia del Consejo de Ministros tiene un alto valor decisorio en la gestión económica. Posteriormente, todo este proceso, es documentos o políticas de Estado, son validadas por el PSM y aprobadas por el Consejo de Ministros bajo un acto resolutivo. ¿Sí? Entonces, todos estos documentos de políticas macro van generando otras políticas, ¿no? Otras políticas por sectores o multisectoriales. Ahí mencionábamos regionales, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, ahora hablamos
un estado que es como la Paragua y territorios en función a los departamentos o regiones. Todos ellos, todos los mencionados, hacen una actividad llamada entidad pública. Pero para que se haga uso de esos presupuestos, todos estos sectores antes mencionados, ¿no? Deben tener un documento técnico que se llama Plan Estratégico Sectorial Multianual, ¿no? Estos planes estratégicos sectoriales multianual están asociados a todos los aportes de los diversos sectores, ¿ya? O sea, educación, salud, agrícola, pesca, defensa, etcétera, etcétera. Entonces, esas premisas se elabora un plan estratégico multisectorial o un plan estratégico sectorial multianual también, ¿no? Para lo cual, para llegar en el gobierno regional con un PDRC, que significa Plan de Desarrollo Regional Concertado. Ya ustedes van entendiendo que hay planes que se trabajan a nivel nacional y hay planes que se trabajan a nivel de diversos sectores. Sin embargo, todos esos planes también deben contribuir con el plan regional o con plan que cada región tenga. O sea, cada región no puede salirse de ese marco normativo del plan general, ¿no? Plan estratégico de desarrollo nacional. O sea, de ese plan nadie puede salir. Todos deben estar dentro de ese paraguas que se llama Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Igual las actividades provinciales, ¿no? Los alcaldes provinciales pueden elaborar su plan de desarrollo local concertado al PDLS en cada provincia o en su distrito el PDLS del distrito, ¿no? Finalmente, ya teniendo un plan distrital, provincial, lo que fuera, deben tener cada dirección o subdirección o como esté organizado cada institución, deben elaborar su plan estratégico institucional o PEI y su plan operativo institucional POI, el cual tiene una vigencia aproximada de 1 año hasta 3 años, ¿no? Dependiendo de cómo se organiza este equipo técnico. ¿Qué nos permite tener esta organización que nos hemos mencionado, el seguimiento y la evaluación para la mejora continua del uso económico? Siguiente. Siguiente, Benjamin. Siguiente, siguiente. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces ya entendiendo ello, nosotros podemos hablar de la articulación del sistema administrativo en macroprocesos de gasto, ¿no? O sea, cómo se gestiona el presupuesto público, mediante qué documentos técnicos. Ahí hablamos de planeamiento, ¿no? Y en planeamiento, para tener el soporte técnico, debemos tener políticas y planes nacionales y territoriales, plan estratégico y plan operativo. Como ustedes han visto, todos estos documentos, ¿no? Recopilan la información que nos dice que si requerimos implementar alguna actividad particular o requerimos deshacernos de alguna actividad particular previamente establecida. En función a ello, nosotros podemos hacer uso de un recurso económico que está diseñado para la mejora continua de ese proceso que los hemos identificado en esos planes. ¿Y con quiénes articulamos todo ese proceso? Con las unidades, direcciones, ¿no? Como esté organizado o como tenga organigrama cada institución mediante presupuesto, la oficina de presupuesto, de logística y finalmente el área usuaria. El área usuaria está asociado a los programas presupuestales. Eh, Como ya he mencionado, ¿no? Hay unidades, áreas de logística que se van a encargar de la programación de todas las necesidades que tiene cada usuario. Estas necesidades, ¿no? Los da a conocer los PPRs o llamados usuarios. ¿Mediante qué? Mediante un cuadro de necesidades. De acuerdo a priorización y necesidades identificadas para el cierre de brechas marcados en los documentos supranacionales, nacionales incluso. Por ejemplo, un documento supranacional que va a conducir al uso económico territorial interno es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que se tiene. Entonces, estos documentos de Objetivo de Desarrollo Sostenible son acuerdos supranacionales
que se deben implementar en cada país. Por ende, estas necesidades deben estar asociadas a las necesidades que tiene cada programa presupuestal, y estas enmarcadas en ese cuadro al cual se llama cuadro de necesidades, o sea, cuadro o necesidades o requerimientos que tiene cada programa presupuestal. ¿Mediante qué? Mediante un presupuesto multianual, propuestas de presupuesto que se hace con un año de anticipación y el PIA que les he mencionado, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades y a estos planes ya incluso predictores, podemos tener un PIN, presupuesto inicial modificado. Siguiente. Entonces ahora hablaremos un tema muy interesante, ¿no? A muchos les gusta este tema. Pero les gusta, pero es confuso, ¿no? Ahora que ustedes van a generar algún recurso económico, lo primero que van a ver es pues, cuánto es vuestro egreso y cuánto es vuestro ingreso. Y como no está acostumbrado a gastar mucho, probablemente dirán, pues esto va a ahorrar, ¿no? A eso se denomina presupuesto individual y un presupuesto particular y público, ¿no? O sea, cuánto presupuesto tiene cada institución. Si nosotros queremos hablar de la universidad tiene un presupuesto. ¿Quién los distribuye? El Ministerio de Economía y Finanzas de manera directa. Para los pagos de los docentes, de todo el personal, ¿no? Para dar la educación, que es lo fin primordial de la universidad. Entonces, a eso se llama presupuesto, que es la herramienta de administración para planear, controlar y coordinar, ¿no? En sí, para cumplir el objetivo institucional. Hablamos de estados financieros básicos y contables, ¿no? Este es un término de contabilidad. Se habla de estado de pérdida y ganancias, se habla de balance general, se habla de estructura de costos, flujo de caja y memoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estados de pérdida y ganancias, también llamado estado de resultados. O sea, si de nuestro capital, cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido. Si nosotros hemos invertido en algo, este capital puede generar ganancias o puede generar pérdidas, ¿no? Entonces, para ello es importante tener algunos conceptos a conocer. Por ejemplo, situación económica y patrimonial, hablamos de bienes y recursos, bienes, especialmente bien económico. Eh, Hablamos también de balance, cuando hablamos específicamente del movimiento financiero en un año. Memoria nos referimos básicamente a la estructura económica estándar, ¿no? En función al desarrollo presupuestario, mencionar si hemos perdido o hemos ganado o estamos en ganancia, y esa en razón a ello, a la memoria, nosotros podemos decir que la institución está en proceso de quiebra o está en quiebra como tal, ¿no? Hablamos también de rentabilidad. Si nosotros invertimos en una actividad, diremos si es rentable o no es rentable, ¿no? Y la circulación financiera es justamente lo que va a hacer dar a conocer si hay ganancias o pérdidas como consecuencia de todo proceso. Siguiente. Hablamos de balance general, ¿no? Pasivos, activos y patrimonio. Entendamos siempre como nosotros, como patrimonio es el recurso, puede ser material o económico que tiene una empresa o una entidad, ¿no? Es el bien, ¿no? Y el bien que va a hacer que la empresa o la institución pues tenga como un sostén, ¿no? Para su funcionalidad. Am, el bien son pasivos, ¿no? Cuando se refleja lo que tenemos, o sea, lo que actualmente tenemos. Activo, lo que refleja lo que debemos y a quién lo debemos, ¿no? Los activos, o sea, las deudas pendientes. El capital, vuelvo a mencionar, representa la inversión inicial, ¿no? O sea, con qué cantidad de dinero estás ingresando a la empresa, y esto, ¿no? Si va a generar réditos o ganancias, ¿no? Que justamente este capital va a sumarse a lo que consideramos como patrimonio. Y las utilidades son las ganancias, ¿no? Pero en función al capital, al patrimonio, ¿no? Si se ha ganado o no se ha ganado, ¿no? El capital, o sea, cuánto se invierte. Las utilidades son las ganancias que genera la empresa. Siguiente. Entonces hablamos de balance general,
En relación a la aplicación de recursos, origen de recursos, ahí hemos hablado de activos y pasivos, de patrimonios. Entonces son terminologías eminentemente contables, ¿no? Hablamos de activos no corrientes. Por ejemplo, un activo no corriente, inmovilizando, o sea, un material inmovilizado, o sea, por ejemplo, activo no corriente puede ser, a ver, los escritorios que se tengan, o, a ver, activos no corrientes. Tenemos, por ejemplo, un activo no corriente, o sea, el presupuesto que tenemos, por ejemplo, que está inmovilizado, como les he mencionado, terreno. A ver, algunas empresas tienen dentro de ello bienes pueden ser vehículos, eh, que son tangibles, ¿no? Los intangibles, em, por ejemplo, el nombre de la misma empresa, ¿no? Porque es un nombre que se gana, ¿no? Que se gana, si bien es cierto, tiene solamente el nombre, pero está registrado en la SUNAT, entonces es un activo intangible, ¿no? Y algunas inversiones que nosotros podemos realizar, ¿no? Activo, activo corriente, no corriente. Entonces, como ejemplo de activo corriente, eh, son deudas a cobrar, ¿no? O en el efectivo que tenemos. Por ejemplo, efectivos equivalentes podemos tener, en la caja, o sea, presupuesto que tenemos en la caja, en los bancos, o los valores negociables, las deudas que tenemos, que tienen algunos clientes, que nos tienen algunos clientes, entonces activos corrientes, ¿no? El otro, el no corriente, es algo físico que tenemos, el otro puede estar asociado a las deudas pendientes. Si hablamos de patrimonios, ¿no? Patrimonios básicamente son fondos propios o que, por ejemplo, los accionistas invirtieron, ¿no? En la formulación de la empresa. Y pasivos no corrientes son las deudas, ¿no? A largo plazo, y pasivos corrientes las deudas a corto plazo. Siguiente. Entonces, a ver, hacemos una ecuación contable, ¿no? Hablamos de ecuación contable. ¿Cuándo? Cuando justamente nuestros presupuestos, y eso ocurre habitualmente, em, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes, ¿no? Van a efectivizar vuestro presupuesto, ¿no? Cuando vayan al Serum, ¿no? Lo que tuvieron y más lo que tienen es todo o sea, lo que tuvieron, por ejemplo, tienen una bicicleta más lo que les pagó, por su actividad, es lo que van a tener, ¿no? Como activo total. A eso se llama ecuación contable. El activo ya sabe, ¿no? Los activos, o sea, constituye todo la suma de los pasivos y patrimonios, a los que llamamos bienes, derechos, y recursos que pueden estar asociados a propiedad de empresas, ¿no? Y pasivo, ¿no? Son deudas, obligaciones y compromisos financieros con terceros, ¿no? Por ejemplo, activos es la suma de todo, pero los pasivos son lo que tú vas a deber. Por ejemplo, vas a poner, normalmente todos tus activos son, digamos, ganas 5.000 soles, pero tus pasivos van a ser lo que vas a pagar por tu móvil, ¿no? Por tu celular, digamos, si has contratado diversos planes, pagarás unos 200 soles mensuales. Entonces,
tus 5.000 soles menos 200 aproximadamente sería pues tus activos serían 4.800, ¿no? Estamos incluyendo incluso a tu patrimonio, o sea, tu patrimonio neto, ¿no? Y hemos mencionado patrimonio, son los aportes de los socios o de los que conforman la empresa, ¿no? O sea, patrimonio es lo que pertenece eminentemente al dueño, si es que tienen dueños. Si en caso es de ustedes, solo de ustedes, es de ustedes, ¿no? Lo que tienen. Vuestra bicicleta, lo que les he mencionado, ¿no? O lo que tengan, algo de ustedes. Si no tienen, lo que pertenece a vuestros papás, eso no es patrimonio, ¿no? No, eso no es un activo de ustedes, sino es de vuestros padres. Ya, muy bien. Siguiente. Ya, estado de pérdidas y ganancias. Son documentos de consolidación contable. Busca saber cuáles fueron las utilidades o las pérdidas durante un periodo de un año. O sea, esto ¿quién efectiviza ello? Los contadores, ¿no? Como resultado de actividad, muchas veces uno trabaja, pero tiene que pagar a la SUNAT, ¿no? Si es que superas un monto determinado, ¿no? Ingresos del ejercicio generado por actividad y gastos. O sea, eso es como o sea, es la sumatoria total, cuánto en sí te queda en físico de todos tus gastos que has generado. Alguna vez hacemos ello, probablemente no los hacemos mucho, ¿no? Pero lo tendrían que hacer para saber su estado financiero real en un periodo de un año, ¿no? Siguiente. Cuando se habla de estructura de costos, se habla justamente en el proceso de la ecuación contable, ¿no? Para saber cuánto gastamos, cuánto perdemos y en qué gastamos, si son útiles los gastos o son necesarios los gastos o hay que reducir los gastos, si esos gastos pueden generar más ganancia, entonces a este proceso del análisis de todo ese flujo económico que está enrolado a todo el proceso de planificación nuestra, le llamamos como estructura de costos. Siguiente. Como ya he mencionado, la memoria es memoria, o sea, hay varios tipos de memoria, ¿no? En relación al presupuesto. La memoria es un documento ajeno al proceso contable que contempla, amplía y comenta la información tenida en otros documentos que conforman las cuentas anuales. O sea, la memoria, como les había mencionado, resume, ¿no? Todo el proceso de ganancias y pérdidas que tuviste en un periodo de un año, ¿no? ¿Cuál es la nominación que le dan también a la memoria? Denominan también los contadores como los estados financieros. Entonces, ¿qué contiene una memoria? Contiene el balance general y el estado de los resultados, ¿no? De todo el proceso. ¿Cuál es la función principal de la memoria? Facilitar explícitamente cuando uno desea analizar en qué gastaste más, en qué hubo pérdidas, en qué hubo ganancias. Entonces, en esa memoria tú vas a poder ingresar. Es como un resumen, ¿no? Si nosotros lo llevamos a la vida, del desempeño de un profesional de salud, podemos asociarlo asimilarlo a a una epicrisis, ¿no? A una epicrisis, es como un resumen. Y en función a ello puedes entender cómo así el flujo del movimiento económico, ¿no? Siguiente. Hay dos terminologías, ¿no? Cuando se habla de análisis financiero y análisis económico, pues en el análisis financiero básicamente nos ceñimos a conocer pues lo que es la estructura de la memoria, ¿no? Como es el activo de balance o estructura económica de los elementos de estructura financiera, pasivos, activo, patrimonio, balance neto, ¿no? Sin embargo, en el análisis económico ya se
uso específicamente de la rentabilidad, ¿no? De la empresa. Si todo ese proceso ha sido o ha generado ganancias o ha generado pérdidas. Si ha generado ganancias, bueno, hay que imprimir este esfuerzo, si hay que mejorar. Si hay generado pérdidas, ¿por qué ha generado pérdidas? De repente esta empresa no es funcional, ¿no? Entonces ya se hace análisis económico de ese tipo. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, entonces ya hemos entendido cómo es el proceso de la gestión económica, si bien es cierto, es un poco engorroso para nosotros que estamos asociados a otro tipo de conceptos, ¿no? Eminentemente clínicos, sin embargo, acá ya nos asocia a otros temas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, duda al respecto para poder aclararles? Sé que este tema para todo profesional sanitario es engorroso, poco amigable, ¿no? Doctor, creo que tengo una duda. Ya, muy bien. No habiendo dudas, quedamos en este tema y nos estamos encontrando en la siguiente clase. Solamente mencionarles que la siguiente semana, a ver, déjame ver mi horario. ¿Hasta qué fecha tenemos nuestras clases nosotros para este examen? Dado que el doctor Santiago nos dio todo, Tenemos todo este mes, doctor, hasta junio incluso. o sea, mayo, todo mayo. Ujú. ¿Ya cuántos temas nos falta? Justamente quería ver mi horario porque tengo incompatibilidad horaria con los miércoles, al menos es imposible que venga los miércoles, porque tengo clases con buenos compañeros de emergencias médicas. Entonces es poco probable, es imposible que los miércoles saquemos clases. ¿Qué tema nos falta? Doctor, estoy viendo y en el sílabo se menciona que ya hicimos administración, gestión y gerencia de servicios de salud. Ese es el capítulo 4, doctor, y el capítulo 5 sería gestión de los recursos humanos, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo de conflictos y negociación, doctor. O sea, el capítulo 5 ya avanzamos, lo que nos falta es, Todo lo que es administración, gestión y gerencia de servicios de salud. son tres temas que nos faltan. Ujú. Sí, doctor. Y ya, pero no hicimos, y redes, clases, eso no está dentro dentro del sílabus. En el sílabo solo se menciona, le voy a pasar, doctor, pero en el sílabo solo se menciona esto. A martes 19. Estos dos capítulos nomás se mencionan, doctor. Ya, a ver, déjame ver. Porque, a ver, capítulo 5, gestión de recursos humanos, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo de conflictos y negociación. Eso ya acabamos, el capítulo 5. El capítulo 4, administración, gestión, gerencia de servicios de salud. Pero ¿te acuerdas que la vez pasada nos hizo desarrollar niveles de atención? ¿Y dónde está ello? Doctor, supongo que está en el mismo capítulo 4 también, porque según el sílabo solo son esos dos capítulos. ¿Y en el capítulo 3 no estará? Los temas que No, tenemos. el capítulo 3 lo avanzamos con el doctor Saco. ¿Y qué temas está? Y no vaya a ser que después me pida las preguntas el doctor Santiago. Si no, en la noche le adjunto, doctor, bien específico, con el Ya, sílabo así. sí, sí, porque no va a ser que luego, porque el doctor Santiago dice, revisa las preguntas y dice, debió entrar este tema y no está este tema, y te hace algunas observaciones de ese tipo. Lo ideal es que esté en el sílabus y acabar con el sílabus. A ver, ya muy bien. Entonces quedamos en ello, lo ideal es no retrasarnos y concluir con los pasos ya pactados, a efecto de que también usted no se perjudique. Ya, muy bien. Muy buenas tardes y nos encontramos en la siguiente clase. En la siguiente clase sí vamos a hacer presencial, ¿eh?
el martes 19 creo que es. Ya, doctor, está bien. Ok. Muy buenas tardes con todos. Doctor, buenas tardes, disculpe. Cuéntame, Liz. No sé si me habrá considerado, doctor, en la Liz, lista. Les escribí por sí, chat.